Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la continuidad de nuestro curso. En realidad no es el comienzo, sino la continuidad. Hoy, 5 de mayo, y antes de que pasemos más adelante, recordar que el día 8 es el día del loto blanco, el domingo día 8. Creo que os pasaré un recordatorio para que así, si no estáis todos informados, lo podáis estar, pero será entre esta noche y mañana. Bueno. Y como siempre, pues tenemos el deber de informar que según la Ley de Protección de Datos de este país, este curso se está grabando. Será colgado en nuestra plataforma de encuentros de YouTube y los que no quieran que salgan sus imágenes pueden cerrar su cámara clicando en el icono de la camarita que aparece generalmente abajo a su izquierda. En algunos aparatitos está en otro ángulo, pero que clicando sobre ella su cámara se cierra y entonces no aparecerá en la grabación. Esto no afecta a que nosotros luego pues podamos estar conectados y puedan hacer preguntas y tal. Y como información de interés, pues recordemos que al que no esté asociado a las actividades virtuales ste@gmail.com y quiera recibir los programas vía Zoom que se realizan en la sección española, puede hacerlo enviando un mail a esta dirección, indicando su nombre y apellido, su país o la ciudad de residencia, la dirección electrónica y el teléfono. Así, de esta manera, no solamente recibirán los de Bhakti, que son los que yo envío, sino que podrán recibir los otros programas que se editan por medio de diferentes ramas de nuestra sección. Y ahora, como siempre, y entre tanto van entrando algunos compañeros, pues vamos a hacer unos momentitos de silencio. Y para situarnos en el estado del trabajo que vamos a realizar, diremos la invocación de Anibesan. Cada uno la puede repetir para sí y dice así: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Recordemos mantener en nuestros corazones la visión del planeta entero, con todos los reinos a los que el planeta alberga y da vida. El reino mineral en sí mismo, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, todos emitiendo desde nuestros corazones para formar esos núcleos que unidos entre ellos llegan a formar el núcleo de fraternidad universal. Una influencia benéfica que no importa si nosotros la notamos o no la notamos, es realmente
El tema es que yo creo que benéfica. nosotros somos parte, nosotros no somos... Mantengan los micrófonos en silencio, entre tanto, por favor. Y también Y continuamos con el trabajo en el punto en que lo dejamos el jueves anterior. Se me ha movido, pero vale. Entramos en un nuevo subcapítulo que nos habla del urdimbre y vamos a ver de qué se trata esto. Nos dice Annie Besant en su libro, mientras dura la preparación para el despertar es el despertar de la parte de conciencia que compete a cada uno de los una de las partículas más sutiles o más densas que se van formando, que ya hemos visto, pero que vamos a seguir viendo de arriba abajo, porque aunque nosotros luego somos una unidad de conciencia humana, que ya hemos visto, Atma, Buddhi, Manas es el ser humano, la mónada humana. Sin embargo, también hay unos niveles de conciencia que se van moviendo, esa vida divina se va pudiendo expresar por medio de esas partículas de lo más sutil a lo más denso. Y son formas de conciencia muy parcial, muy pequeña si se quiere expresar así, pero son formas de conciencia. Entonces sigue diciendo, mientras dura la preparación para el despertar, la transmisión de cualidades a la materia, aquello que puede equipararse a la formación de los tejidos del futuro cuerpo, el futuro cuerpo se puede referir a los cuerpos humanos, también hay que referirse a los cuerpos que visten a esos otros reinos. Entonces se lleva a cabo mediante el poder vivificador del segundo logos. Hemos visto que aquí está trabajando todo el tiempo el segundo logos con la materia que ya le preparó el tercero. En la segunda oleada de vida es la que mueve este segundo logos, envolviéndose plano tras plano en orden de descenso y cada subplano, por supuesto, también, impartiendo sus propias cualidades a esta séptuple protomateria. Sus propias cualidades, las cualidades inherentes a aquel potencial que proviene del propio logos. Sí, se manifiestan por medio de las formas de materia que le van siendo propicias para que una parte de esas cualidades se pueda expresar. La segunda oleada de vida, esta que produce el segundo logos, como se ha dicho antes, arrastra al Jivatma, a la tríada esta llamada Jivatma también como la tríada divina, mónada humana, Atma, Buddhi, Manas. Repito muchas veces estos nombres para que nos vayamos familiarizando, porque luego los encontramos en todos los libros, en toda la bibliografía teosófica. Entonces, esta segunda oleada de vida arrastra al Jivatma con ella hasta el subplano atómico,
del quinto plano, es decir, hasta el subplano atómico, este más elevado, del quinto plano, que es el manásico. Si tira hasta aquí, el plano del fuego, ya vimos que era el que podía producir la simbología de Prometeo, el poder creador individualizado, el plano de la mente o plano manásico. Todos estos nombres van apareciendo para referirse al mismo principio, manásico, manas, la mente, el fuego. Aquí cada uno ya posee un átomo, el manásico, aquí, un átomo, el manásico, o cobertura mental de la mónada. Si la mónada que se ha ido revistiendo, cuando llega aquí se pone una cobertura mental. Luego hablaremos de qué son los que están aquí afuera y cuáles son los que están aquí adentro. A todos estos átomos que forman el conjunto del subplano atómico, a todos estos átomos que forman el conjunto del subplano atómico, lo mismo si están vinculados a los jivatmas o mónadas humanas, lo mismo si están aquí vinculados a los jivatma o mónadas humanas, como si son libres en el espacio manásico circundante, a todos puede llamárseles correctamente esencia monádica. Así que este primer subestado es llamado la esencia monádica. Pero como sea que en el curso de la evolución, que ahora se va a explicar, surgen diferencias entre los átomos vinculados a una individualidad o mónada humana, los átomos vinculados a una individualidad o mónada humana, y los no vinculados, los que están en el espacio circundante en cada uno de los planos, que circulan por el plano correspondiente, como que surgen esas diferencias. A los no vinculados normalmente la expresión esencia monádica se utiliza para ellos, para los no vinculados. Así que estos son vinculados y estos son esencia monádica del plano mental o esencia monádica del plano astral, cámico o esencia monádica más abajo. Así que la palabra esencia monádica se utiliza para los no vinculados, mientras que, por razones que luego aparecerán, a los vinculados a un ser humano, a un complejo ser humano, a los vinculados a una individualidad humana, se les llama átomos permanentes. Ya apareció la palabrita. ¿Qué son los átomos permanentes? Pues ahora ya ha aparecido y ya lo vamos a ir viendo. ¿Bien? La mónada, cada mónada, la mónada aquí arriba, vista como el uno, está por arriba de los 7 principios en el cosmos y en el hombre. Y como una tríada, cada mónada humana compuesta por Atma, Buddhi, Manas, es la progenie radiada y compuesta de dicha unidad. Así que todos estos estados y todos los seres que hemos llegado a componer parte de la humanidad, a formar parte de la humanidad, somos la progenie radiada y compuesta de aquella unidad monádica. Todos hemos surgido del mismo sitio. Esto nos puede dar una idea de por qué somos iguales en un sentido real, somos hijos de la divinidad, somos de la esencia de lo divino, etcétera, etcétera, como se quiera decir. Las chispas, denominadas también así, son las almas.
Las almas son el revestimiento en cualquier plano y subplano, la materia que cubre la vida divina, la mónada o el espíritu, es denominada alma. Y estas almas aparecen en la triple forma de mónadas, como unidades, átomos, también son una vestimenta, cualquier átomo, por muy pequeño que sea aquí arriba y por muy esencial que sea, es la vestimenta ya de la vida divina, del espíritu, y por lo tanto el átomo es un alma que viste a un aspecto o partícula del propio espíritu divino. Y también las vestimentas que cubren a las jerarquías, los denominados dioses, también esas vestimentas son llamadas almas. Todo lo que es vestimenta es denominado almas. Y claro, como empieza a surgir la idea de la esencia monádica, ¿qué es esta esencia monádica? Y entonces cuando buscamos en los glosarios, es muy interesante, pero al mismo tiempo a veces uno se queda muy sorprendido, porque en el glosario HPB dice que es la atómica, la esencia monádica es la atómica o más íntima condición de la substancia de un plano, de cada plano, animado por la segunda oleada de vida. Así que es la más elevada, la parte más elevada, el subplano más elevado de cada uno de los planos, el subplano más elevado de cada uno de los planos, forma esa esencia monádica. Tiene que ver con nosotros, por eso es interesante que vayamos viendo cómo se desenvuelve todo esto. Así que seguimos con la pregunta y investigamos más en la doctrina secreta en el primer tomo y apareciendo en los glosarios y el glosario Cartas Mahatma también, que nos dice, las mónadas aquí, porque viene de la doctrina secreta, dice, aquí son tratadas desde el punto de vista de su individualidad en el reino mineral, aquí abajo, donde llegan en el orden de descenso hasta su punto más concreto. Ellas comienzan a ascender a través de los 7 estados de la evolución terrestre. Y las mónadas que aparecen aquí abajo en el reino mineral empiezan un proceso de ascensión, que aquí no detalla porque no es el momento ni el lugar. Ellas comienzan a ascender a través de los 7 estados de la evolución terrestre, hasta el punto en que es establecida una firme correspondencia entre la conciencia humana y la divina. Y aquí ya se está refiriendo a la parte que ocupamos los seres humanos en este proceso de ascenso. Así que a veces pasa de un reino a otro reino, esto está en la doctrina secreta en el tomo primero, de pronto nos estaba hablando del reino mineral y después nos está hablando de la conciencia humana. Entonces nos podemos dar cuenta de que entre ambos hay un proceso de evolución larguísimo. Pero sigue diciéndonos, la esencia monádica comienza imperceptiblemente, porque todo es muy lento y por gradaciones comienza a diferenciarse, tendiendo a la conciencia individual en el reino vegetal. Es aquí, no es una conciencia individual, sino una conciencia grupal. Aquí dice que comienza, pero no entra en mucho detalle, es algo muy sutil, muy ligero o muy vago o muy poco. Comienza a diferenciarse en el reino vegetal. Las mónadas no son cosas compuestas, no son agregados atómicos, son unidades de vida. Luego, para ser compuestas se tienen que revestir, pero las mónadas por sí mismas
en el plano monádico son unidades de vida y conciencia. Cuando la esencia espiritual las vivifica a las mónadas en sus grados de diferenciación, hacia abajo, que son ahí en los diagramas lo que he intentado de tratar de expresar con esos granulitos de luz y esas diferenciaciones, lo cual propiamente constituye la mónada. ¿Sí? Cuando la esencia espiritual las vivifica en sus grados de diferenciación, lo cual propiamente constituye la mónada, los agregados atómicos son solamente el vehículo. Todos los agregados atómicos son los cuerpos, los vehículos y la sustancia a través de la cual se estremecen los grados inferiores y superiores de la inteligencia. Esto está en el primer tomo de la doctrina secreta. Porque es gracias a los cuerpos o vehículos que la conciencia se puede poner en contacto con lo que la rodea y hay esos estremecimientos. ¿De qué? De la conciencia, de la inteligencia, de aquello de lo cual parte todo. La esencia una, a la cual llaman Swabhavat y también llaman Padre Madre en las estancias de Xi'an, es la esencia mística, es la esencia espiritual, es la fuente de todo sí, es la fuente de todas las cosas manifestadas, la esencia una, aquí, la esencia una, a partir de lo cual está toda la manifestación. Y lo encontramos, como he dicho antes, en los glosarios y tal. Y aquí pues es toda la explicación prácticamente que podemos encontrar acerca de qué significa esta esencia monádica. Pero luego nos habla de la esencia elemental. Ya me está otra vez liando con tantos nombres. Y es verdad, es muy fácil complicarnos la vida. Esencia elemental encontramos en la doctrina secreta, en el tomo 2, en el glosario, que nos dice, generalmente se da este nombre a las combinaciones de materia formadas en los 3 reinos elementales. Esta esencia se moldea, produciendo formas por medio de agregación, formas que duran algún tiempo y acaban por disgregarse. Y cuando uno llega aquí y reflexiona o medita y puede alcanzar alguna comprensión acerca de esto, resulta que el ser humano mueve esta esencia elemental y produce formas a través de lo que piensa, a través de lo que siente, formas que duran algún tiempo y que con suerte acaban por disgregarse. Y digo y con suerte porque la mayoría de ellas no es que sean muy elevadas de vibración. Por suerte esas que tienen poca fuerza, poca energía y pasamos de una cosa a otra con mucha rapidez, tienen poco cuerpo y se disgregan, se desintegran con mayor facilidad. Pero solamente por reflexionar acerca de este asuntito ya es para que nos demos cuenta de qué gran responsabilidad tenemos y mayor cada vez cuanto más comprendemos qué es lo que ocurre cuando pensamos y sentimos y también cuando actuamos y hablamos. Y nos sigue diciendo, la esencia elemental existe en centenares de variedades en cada subdivisión del plano astral. Esto nos está hablando del plano astral okámico en relación con el manas cuando estamos encarnados y por supuesto en relación con el plano físico, porque movemos todo esto al tiempo. Pensamos, sentimos, actuamos y hablamos. A veces no actuamos y hablamos
pero pensamos y sentimos también. Entonces estamos moviendo toda esta vasta atmósfera, así que generamos formas de pensamiento que se revisten de materia astral cámica, en general del grado de vibración, del tipo de pensamiento que estemos produciendo. Y según el peso vibracional que tiene el pensamiento, realmente es tan fuerte que la forma está circulando por el plano astral cámico. Y esta es una nueva idea de la responsabilidad que tenemos por cuanto pensamos, sentimos y por supuesto por cuanto hablamos y actuamos. Esta vasta atmósfera, nos decía, de esencia elemental, responde siempre, la palabra siempre es importante, a las vibraciones causadas por los pensamientos, deseos y sensaciones. Importantísimo. Y entonces nos hablaba de estos 3 reinos elementales, y en los reinos elementales nos dice que de los 7 reinos que constituyen los eslabones de la cadena evolucionaria, hay 3 reinos llamados elementales. Son anteriores a los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Esos 3 reinos son anteriores, y si son anteriores, entonces son en el proceso de descenso todavía, porque son anteriores al mineral que está aquí abajo, y a partir de aquí es de ascenso. Y Doctrina Secreta lo que dice, lo poco que dice acerca de esto, la señora Blavatsky dice, y de los que no se puede hablar por varias razones, una de las cuales es que nadie, como no sea un gran vidente o una persona naturalmente dotada de intuición, ya sabemos que la intuición es búdica, nadie podrá formarse una idea de lo que no es posible expresar con palabras. Y acerca de estos 3 reinos elementales, pues ella no añade nada más. Entonces sigue aquí Annie Besant diciendo, podemos definir la esencia monádica como la materia atómica animada por la vida del segundo logos. Esa esencia monádica nos estaba diciendo que la componen los subestados más elevados, la materia contenida en los subestados más elevados de cada uno de los planos. Esta es la esencia monádica. Es materia atómica porque no es molecular. Aquí los átomos, en cada uno de esos subestados más elevados, los átomos se mantienen solitos, no se juntan, no forman moléculas. Es la materia atómica animada por la vida del segundo logos, es su vestimenta, la del logos, para la vivificación y conservación al mismo tiempo de las formas. El logos está arropado con materia atómica. Si el logos en su manifestación desde su propio plano, el segundo logos desde el plano anupadaka o monádico, para descender se reviste, se arropa con esta materia atómica, pero que es diferente según va descendiendo, es más compleja que la anterior. ¿Os acordáis de aquello que explicaba en el primero de los archivos que hicimos durante los primeros jueves, que había unas telillas, ¿no? Y aquí aparecía 1, aquí tenía 2 telillas, aquí tenía 3, aquí 4, aquí 5, no recuerdo exactamente, pero eran las coberturas, porque para manifestarse en cada uno de los planos más abajo, ha de revestirse de algo más denso, de lo contrario no se puede manifestar.
más que en aquel del que viene. Para manifestarse más abajo hay que revestirse con lo que le permite hacer y expresar su propia conciencia como logos en esos planos más inferiores. Aquí pues sigue diciendo su propia vida como logos separada de la vida de Atma, Buddhi, Manas en el hombre, su propia vida como logos separada de la vida de Atma, Buddhi, Manas en el hombre, porque esta ya está separada de lo que circunda por todos los planos, es separada de cualquier otra vida en el plano, aunque sostiene, impregna y las abarca a todas. El logos abarca lo mismo las que están fuera como las que están vinculadas a un ser humano. Él las vivifica a todas, las impregna y las sostiene a todas. Su propia vida, en cada uno de los planos de su universo solar, está revestida únicamente de materia atómica, tal como hemos dicho, solo de materia atómica, no es molecular. Y es esta la que se conoce con el nombre de esencia monádica. Nos va quedando un poquitín más claro este tema de la esencia monádica, este descenso, este revestimiento. Si no decís nada, entiendo que sí. Sigue diciéndonos Anibesan. La materia de ese plano, capaz ya por la naturaleza de sus átomos de responder con vibraciones a los activos cambios de pensamiento, entonces nos está hablando de las unidades humanas, es lanzada por la segunda oleada de vida en una combinación idónea para expresar los pensamientos. Sí, es lanzada por la segunda oleada de vida en una combinación idónea para expresar los pensamientos. Pensamientos abstractos en la materia más sutil del plano manásico, mental, y pensamientos concretos en la materia más densa del plano manásico. Sí, los 3 subestados de arriba y los 4 siguientes, todo el plano manásico. Es la materia la que es apropiada para lo abstracto y para lo concreto, porque se ha preparado así. El estudiante no debe confundir la esencia monádica con la esencia elemental. En su constitución, la esencia monádica de cada uno de los planos es, tal como se ha dicho, y aquí lo vuelve a repetir, es atómica. No es molecular, es atómica. Y la esencia elemental de cada uno de los planos es molecular, la que sigue, porque aquí ya forma moléculas. Lo que está aquí debajo, que no los he puesto todos, pero aquí los hay también, son miríadas de ellos, Entonces estos son moleculares, estos son atómicos y estos son moleculares. En cada uno de los planos se repite así. La segunda oleada de vida, este segundo logo sigue hablándonos de lo mismo, pasa entonces al sexto plano, en orden de descenso, el plano denominado cámico en la primera literatura y denominado astral en la segunda. Porque la señora Blavatsky en su gráfico, ella denominaba el plano astral, lo denominaba al plano, los subplanos, mejor dicho, etéricos, llamados Linga Sharira. Entonces esto ha traído algunas confusiones porque los libros igual se han nombrado de una manera que de la otra y ha traído algunas confusiones.
Pero este plano cámico, llamado astral en la segunda literatura, es el plano del agua simbólicamente. Ha sido siempre simbolizado por el agua. Es el plano de la sensación individualizada, del deseo, de lo pasional, etcétera, etcétera. Los devas, aquellas jerarquías antes mencionados, conectan a cada jivatma, a cada unidad humana, atma, buddhi, manas, vinculado o permanente, no los que están fuera, sino a cada unidad humana, lo conectan a unidades del quinto plano, a un número correlativo de átomos en el sexto plano. Así que lo que está aquí tiene que revestirse de la materia de aquí para poder empezar a tener conciencia del plano astral o cámico. Si no se reviste, la conciencia no pasaría de aquí, no podría, no encontraría nada que le sirviese de cuerpo o expresión para poderse manifestar. Y así que los vivifica con su propia vida a estos átomos que toma para revestirse. Y entonces esos átomos se convierten en esencia monádica, tal como explicamos antes. La segunda oleada de vida avanza, formando en cada subplano de este sexto plano, el sexto plano astral o cámico, las combinaciones idóneas para expresar las sensaciones, porque si solamente tuviese los átomos del subplano más elevado, no podría expresar nada más que lo más elevado de aquel aspecto astral, emocional, de sentimientos y tal. Pero como tiene que expresar toda clase de sensaciones y sentimientos, se reviste de los materiales que encuentra en los otros subplanos. Estas combinaciones constituyen el tercer reino elemental y la materia absorbida en esas combinaciones se llama esencia elemental. Vuelve a repetirnos lo que nos dijo anteriormente. Y en este sexto plano es susceptible, esa materia es susceptible de ser configurada como formas de deseo. Así que cuando sentimos, nosotros expelemos de nuestro propio cuerpo ciertas formas, hemos dicho, mentales, emocionales, se revisten con materia de aquí, y además atraemos de estos materiales que componen todos estos subestados astrales o cámicos, atraemos a aquellos materiales que vibracionalmente hablando se corresponden con la vibración que nosotros estamos emitiendo desde aquí. Atraemos lo que está en correspondencia vibracional. Así que sigue diciéndonos, se entiende pues que la esencia elemental consiste en agregaciones de materia en cada uno de los 6 subplanos no atómicos, porque ya son moleculares los que siguen, de los planos mental y de deseo, ¿sí? Los 6 moleculares mentales y los 6 moleculares de deseo o cámicos. Esas son agregaciones que en sí no sirven como formas para que ninguna entidad las habite, sino como materiales con los cuales pueden construirse esas formas. De ahí que nosotros tenemos enorme responsabilidad por lo que hacemos. Y esto lo subrayé porque es muy interesante, es muy importante, mucho, más de lo que nos pueda parecer a simple vista. Y lo voy a leer de nuevo.
Se entiende, pues, que la esencia elemental consiste en agregaciones de materia en cada uno de los 6 subplanos moleculares de los planos mental y de deseo. Y hasta aquí parece que la cosa la tenemos clara. Pero dice que son agregaciones que en sí no sirven como formas para que ninguna entidad las habite, sino como materiales con los cuales pueden construirse esas formas. Materiales con los cuales pueden construirse esas formas. Y entonces, ¿quién habita esas formas? ¿Qué seres son los que habitan esas formas? Esas formas de pensamiento revestidas de materia astral cámico que constituyen una vida perecedera, transitoria, pero que tiene mucha energía o poca, dependiendo de la que le damos, pero que se junta con otras formas del mismo tipo vibracional, y cuando se junta con formas vibracionalmente hablando, construidas para el bien, tienen una fuerza enorme para el bien, pero cuando son para lo contrario, también tienen una enorme fuerza para el mal, y son formas producidas por la humanidad, por los seres humanos, tanto si duran poco como si duran mucho. Así que la cuestión, pues vemos que se nos complica. Así sigue diciéndonos, la segunda oleada de vida de este segundo logos se desparrama entonces en el séptimo plano, el séptimo, el físico. Es el plano de la tierra, el plano de las actividades individualizadas, el plano de las acciones. Y como antes, en cada jivatma vinculado, permanente, formado por una unidad humana, Atma, Buddhi, Manas. En cada uno de ellos los átomos del sexto plano están unidos, los átomos de este sexto plano, de los que nosotros tenemos en nuestra constitución humana, están unidos a un número correlativo de ellos en el séptimo plano, los que constituyen estos cuerpos sutiles y denso del plano físico, y para ello toman pues la materia de aquí. Y por lo tanto el segundo logos inunda a estos y a los átomos restantes con su propia vida. Sí que los átomos están inundados de vida divina del segundo logos, convirtiéndose de este modo estos átomos en esencia monádica. La oleada de vida sigue avanzando, formando en cada subplano combinaciones idóneas para constituir cuerpos físicos, los futuros elementos químicos también, tal como se les denomina en los 3 subplanos inferiores. Así que nos sigue diciendo que la oleada de vida sigue avanzando, formando en cada subplano combinaciones idóneas cada vez más complejas para constituir los cuerpos físicos, los futuros elementos químicos, tal como se les denomina en los 3 subplanos inferiores. Así que los va formando para que se pueda encontrar el material requerido para todos los reinos y por supuesto para nuestros propios cuerpos. Vale. Considerando este trabajo de la segunda oleada de vida en su conjunto, vemos
que su recorrido descendente está relacionado con lo que claramente puede denominarse la confección de los tejidos primarios. Y aquí nos hace una analogía muy interesante y que nos ayuda, con los cuales tienen que formarse de aquí en adelante los cuerpos sutiles y los densos. Es decir, hay un primer movimiento que prepara materiales y hay un segundo movimiento hecho por el segundo aspecto del logos que con esos materiales teje. Así que con estos materiales y tejidos primarios con los cuales tienen que formarse de aquí en adelante los cuerpos sutiles y los densos, aprovechando todo el material preparado en cada uno de los planos. En algunas escrituras antiguas ha sido muy bien catalogado como urdimbre, es la urdimbre. Lo compara con lo que se prepara para hacer una tela, porque literalmente es así. Los materiales preparados por el tercer logos son tejidos como hilos y convertidos por el segundo logos en telas con las cuales se crearán las futuras vestimentas en orden de descenso. Aquí no puede ser descrito así porque es un dibujo que, mira, encontré y me pareció que nos podía ayudar, pero representaría que conforme es más abajo es más grueso y más denso el tejido. Como analogía, no es que sea así, como analogía. Así se crearán con ello los cuerpos sutiles y densos. Y sabemos que la palabra urdimbre, que es derivada del verbo urdir del latín, con el significado de preparar los hilos en el telar. Así como el hombre puede tomar hebras de lino, algodón, seda, combinaciones en sí de una clase más simple, y puede convertirlas en telas de lino, algodón o seda, estos tejidos, a su vez, tienen luego que convertirse en vestidos que se cortan y se cosen. Así pues, vemos todo el proceso por analogía. Así pues, mientras podríamos pensar del tercer logos como el químico eterno y opera en la naturaleza como en un laboratorio, podríamos pensar del segundo logos que teje las hebras materiales, que las convierte en telas y luego les da forma. Es el tejedor eterno y lo hace como en una fábrica por medio de todas las jerarquías. Encontré este dibujo que es muy interesante y para todos aquellos que les atrae el tema de lo que es la simbología, encontré que realmente es un trabajo de la autora Remedios Varo, pero que sin duda tuvo una intuición profunda cuando generó esta pintura. Se titula La creación de las aves y nos muestra un híbrido de mujer y pájaro con cara de lechuza que porta un extraño pincel conectado a un violín. Fijémonos dónde está el violín. En el corazón, las cuerdas, lo que ha de producir la música, la vibración. Está situado en su pecho, mientras que en la otra mano sostiene un instrumento con un prisma que separa la luz de la ventana y forma los distintos colores. La creación de las aves representa la sabiduría. Aquí genera aparentemente estas aves.
representa la sabiduría utilizando colores primarios destilados de la atmósfera, de la luz, así como la conjunción del arte, la ciencia, la alquimia y la naturaleza en una misma composición. Y aquí tiene pues también un Natanor, donde recibe materiales, destila, aquí hay colores, aquí hay una especie de jarras y están en una balanza, penden de un eje central y están en equilibrio y aquí exactamente no lo veo, pero es muy interesante. Pero tienen que ver, porque en cualquier actividad humana y allí donde pongamos los ojos, pongamos nuestros sentidos, hay ciencia, ciencia divina. Está el arte, porque el arte en su primera manifestación es divino, luego nosotros podemos desfigurar lo que sea, pero es arte con mayúscula. Está la alquimia porque es el trabajo transformador continuo, el movimiento continuo en todo el universo. Y está la naturaleza con mayúscula porque es la madre naturaleza. El padre madre o la madre padre, llamémosle como sea, de las dos maneras, no nos equivocaremos porque son uno y el mismo al mismo tiempo, padre, madre. Estos símiles, por materialistas que sean, nos sigue diciendo Annie Besant, no son para desorientar, porque son muletas para ayudar a nuestros intentos para comprender. Este tejer proporciona a la materia, este tejer con lo que se ha ido preparando, proporciona a la materia sus características, puesto que las características de la hebra difieren de las del material en rama, como las características de la ropa difieren de las hebras, porque se van añadiendo y desenvolviendo partes de las cualidades que proceden de lo divino. Y esto lo iremos viendo y lo explica muy bien. Espero yo poderlo transmitir con la suficiente claridad también. De la sustancia mental, Mahat o mente cósmica, de esa sustancia mental, el Logos teje las dos clases de ropa de materia manásica y con ellas construirá más tarde, cuando corresponde a la etapa humana de manifestación, construirá más tarde los cuerpos causal, que representa aquí el dibujo del aura causal, cuerpo causal, yo superior o alma ego, aunque las letritas son muy pequeñitas, pero las dice, y la parte del cuerpo mental propiamente dicho. Todo el cuerpo manásico, todo el cuerpo mental. Y esta es una representación que encontré, bueno, que la representación la pude ampliar así porque me pareció que era, tiene cierta belleza por los colores, el centro de conciencia y esa aura que se expande, que se nos explica que conforme el ser evoluciona e incorpora el fruto de su propia evolución, de lo más elevado de esa evolución, lo va incorporando al cuerpo causal, este se expande en belleza, en luz, y se expande de más en más. Sigue diciéndonos la señora Besant, el Logos teje la ropa con la materia astral o cámica de la sustancia de deseo y con esto se creará más tarde el cuerpo de deseos de la unidad humana. Con lo que encuentre aquí podrá construir el cuerpo. Es decir,
que las combinaciones de materia formadas y mantenidas unidas por la segunda oleada de vida tienen las características que actuarán en la mónada Atma Buddhi Manas y la capacitará para actuar sobre las demás cuando se ponga en contacto con ellas. De ese modo, la mónada Atma Buddhi Manas será capaz de recibir toda clase de vibraciones mentales, sensoriales, etc. Aquí nos encontramos con otra idea muy importante. La mónada humana, formada por Atma, Buddhi, Manas, será capaz de recibir toda clase de vibraciones mentales, sensoriales, de sentimientos, de deseos, de tal. Podrá recibir lo que esté en correspondencia con la vibración que pueda elevarse. Aquello que por vibración pueda elevarse. Y habrá, y la hay, ahora ya, nosotros ya hace muchas encarnaciones que formamos parte de la humanidad, hay una continua relación entre lo superior que somos, Atma Buddhi Manas, y lo inferior de lo que estamos revestidos durante la encarnación. No hay una desconexión, estamos en continua relación, pero arriba solamente puede ascender aquello que le corresponde por vibración. Así que es interesante que consideremos todo esto y las características dependen de la naturaleza de las agregaciones. ¿Qué densidad tienen nuestros cuerpos cámico y físico? ¿Qué densidad tiene el cuaternario? Físico denso, físico sutil llamado Linga Sharira y cámico. ¿Qué densidad tiene este cuaternario? ¿Qué es lo que podemos ofrecerle al ser real que somos, Atma Buddhi Manas? Es decir, que las combinaciones de materia formadas y mantenidas unidas por la segunda oleada de vida tienen las características que actuarán en la mónada Atma Buddhi Manas y la capacitará para actuar sobre las demás cuando se ponga en contacto con ellas. De ese modo, la mónada, cada mónada Atma Buddhi Manas, será capaz de recibir toda clase de vibraciones mentales, sensoriales, etc. Nos vuelve a repetir lo mismo porque yo lo he hecho expresamente para que nos demos cuenta de que no solamente aquí hay una relación del ser físico, emocional, este cuaternario, con el ser humano, Atma Buddhi Manas, aunque compartimos Atma todos, el resto es Emilse, Atma Buddhi Manas, con su naturaleza personal, Emilse, Atma Buddhi Manas con su naturaleza personal, Chuis, Atma Buddhi Manas con su naturaleza personal, Rosa, Atma Buddhi Manas con su naturaleza personal, Juan, y todos los seres así. Pero nos influenciamos de abajo para arriba con aquellas vibraciones que pueden ascender, pero nos estamos influenciando en horizontal con todos los seres humanos, también por orden de vibración. ¿No es así? ¿Acaso no nos estamos influenciando hoy, aquí, todos? ¿No estamos compartiendo en horizontal lo que oímos por los oídos, lo que vemos en la pantalla,
lo que nos produce a nivel emocional, de sentimiento o quizás de intuición, nos estamos influenciando en horizontal todos los seres que participamos. Pero esto es así con todos los seres humanos. Nos influenciamos dependiendo de las características de la naturaleza vibracional de esas agregaciones, de esos cuerpos de los que estamos revestidos, del uso que hacemos de ellos. ¿Se comprende esto, verdad? Hay 7 grandes tipos fijados por la naturaleza del átomo. Y dentro de estos tipos hay innumerables subtipos. Todo esto prosigue hasta la creación de los materiales del mecanismo de la conciencia, que estará condicionada por todas estas texturas, colores, densidades. Aquí nos vuelve a afirmar lo que acabamos de decir. La conciencia o vida divina que somos, Atma, Buddhi, Manas, se ha de expresar por medio de los vehículos de esta personalidad, de este cuaternario. Pero estos vehículos estarán condicionados por todas estas texturas de los materiales que, por cuestión de vibración y de acuerdo al momento de la evolución en el que estamos y cuestión kármica procedente de las vidas anteriores, que nos fabricamos unos trajes, les imprimimos unas vibraciones y todo esto fue recogido y guardado por el ser Atma Buddhi Manas en su cuerpo causal, y a la siguiente encarnación, que podríamos decir esta, hemos confeccionado los cuerpos, hemos atraído los materiales con ayuda del físico, del padre y de la madre, pero no hacen mucho más, poquito. Hacen poquito, aunque parezca que hacen mucho y de hecho es necesario, pero en realidad es el producto de aquello que por nivel de evolución dejamos preparado en otras existencias anteriores. Y ahora podemos mejorar y modificar esas tendencias, ir agotando cuestiones kármicas e ir desarrollando las cualidades inherentes al ser divino que somos, Atma, Buddhi, Manas. Bien. Este recorrido descendente de la segunda oleada de vida a través del quinto, sexto y séptimo planos, bajando en orden de descenso hasta que se alcanza la materia más densa, el polvo mineral, hemos de pensar en su trabajo de la segunda oleada de vida o segundo logos como el de la formación de combinaciones que expresan cualidades y preparan los materiales. Nos vuelve a decir algo similar, pero a otra gradación, de Anivesan, que prepara los materiales para que estos puedan expresar sus cualidades con mayúscula, cualidades logoicas, cualidades divinas. Y desde el punto más denso o polvo mineral, aquí abajo, que es aquí abajo, también en el gráfico este, la oleada gira para empezar su recorrido ascendente. Aquí estaba descendiendo, preparando, y a partir de ahí, desde el mineral al vegetal, al animal, al ser humano, empieza su recorrido ascendente. En el recorrido ascendente descubriremos que los cuerpos están formados de la materia así preparada. Pero antes de que estudiemos la configuración de los mismos, hemos de tener en cuenta
la séptuple división de esta oleada de vida en su descenso. Esta séptuple división de esta oleada de vida, ya vemos que pues, sigue nombrándolo en septenario, en su orden de descenso. Y la irrupción y ahora aquí aparece otra cosa que hasta aquí no había mencionado mucho. La irrupción de los seres radiantes, los devas, los ángeles, los elementales, que también pertenecen a este recorrido descendente. Estos son los dioses menores de los que habla Platón, de quienes el hombre recibe sus cuerpos perecederos, porque son los trabajadores, es decir, el logos hace una parte, pero no la hace él solo, él no desciende aquí y se pone a mover átomos y tal, el logos no desciende, el logos pone en marcha las jerarquías, que son estos seres radiantes, los pone en marcha, todos ellos trabajan, menos mal que no se cansan nunca, porque trabajan siempre, de día y de noche, construyen. Los que les toca destruir, desintegrar también lo hacen, porque si no, no podría haber la renovación de las formas, y los elementales que son partes de todas estas jerarquías, y todos ellos hacen su trabajo. Son denominados en conjunto dioses menores, en conjunto, pero no tienen nada que ver con la idea de aquel dios antropomórfico que se nos había enseñado en tiempos inmemoriales. Encontré algunas imágenes, hay muchas, muchísimas, de gran belleza. Aquí los artistas, de alguna manera, pues han tenido una gran imaginación o una gran intuición que les ha hecho percibir qué es lo que ocurre en esos mundos sutiles y cuáles son estos seres que están trabajando para todos los campos de la naturaleza, en todos los estados y estadios de la naturaleza hay seres trabajando. Estos dos tienen el autor, como está muy claro, lo pude transcribir, pero este no está nada claro. El autor no lo pude transcribir. Y esta también lo pude transcribir, Median Petersen, y también tiene una gran belleza. Hay muchos, muchísimos. Son así, es esto lo que han captado. No podemos decir ni que sí ni que no. Yo no me atrevería a decir cómo son o cómo no son. Pero cuando se nos ha dicho que cuando se describen, que se les pone como alas, en realidad no es que tengan alas como se han pintado a los ángeles, sino que son haces de luz. Se nos dice, quien los haya visto realmente, pues tal vez pueda decir que sí o que no. No es mi caso. Y nos sigue hablando de la segunda oleada de vida, que pasa entonces al sexto plano, en orden de descenso, el plano denominado cámico en la primera literatura y astral en la segunda. Vuelve a decirnos la misma parte de antes. El plano del agua, de la sensación individualizada, del deseo. Los devas, jerarquías antes mencionados, conectan a cada jivatma vinculado o permanente, atma buddhimanas, unidades del quinto plano, del sexto plano, y el segundo logos inunda todos estos átomos y a los átomos restantes del plano cámico con su propia vida. Esos átomos que entonces se convierten en esencia monádica tal como explicamos antes. Y ahora nos va a hablar de las 7 corrientes de vida y nos va a hablar de cómo se forman todas estas materias, las diferenciaciones que hay,
de esto que alguna vez alguno ha nombrado. Bueno, ¿y qué pasa con aquello de las gunas, del rajas, tamas y sattva? Pues bien, queridos hermanos, ahora, si os parece bien, lo dejaremos aquí y de toda esta materia, de todas estas características de la materia, de las tres gunas, de cómo se forman, de dónde vienen y de todas estas variantes, nos hablará y hablaremos de ellos el próximo jueves. Si os parece bien, ahora daríamos paso a que podáis hacer comentarios. Amaya ha levantado la mano. Hola. Sí. Hola, hola, ¿qué tal? Ha sido muy bonita la explicación. Mira, dos preguntas. Primero, el átomo permanente, que es el que está formado por Atma Buddhimana, según lo he entendido, sería el que reencarnaría en cada encarnación. Eso sería una. Y la otra, ¿por qué es tan importante distinguir entre la esencia monádica y la esencia atómica y la molecular? Muchas gracias. Bueno, empezamos por la segunda. Es importante relativamente distinguir que la esencia monádica es la que forma el primer subestado de cada y más elevado, el primero y más elevado subestado de cada uno de los planos, porque no es molecular. Aquí los átomos se mantienen por separado. Y cuando forman parte de un ser humano, esos átomos siguen siendo el átomo que al estar unido por aquel hilo que más adelante hablaremos de ello, del sutratma, hilo de vida, etc., unido a un atma buddhi manas, unidos al ser que somos, estos átomos son llamados permanentes. El que no está libre aquí, sino que está unido a un ser humano, a cada ser humano, es llamado permanente. El resto de la materia, de los 6 subplanos de cada plano, es molecular. Ya no están los átomos solos de uno en uno, sino que forma moléculas. Es molecular. El subestado más elevado es atómico y los otros 6 son moleculares. Solamente es esta distinción. Es útil saberlo, es porque hemos de saber el conjunto para darnos cuenta de que cuando estamos pensando movemos cosas, movemos materia, formamos formas mentales y cuando estamos sintiendo formamos formas astrales o cámicas. Generamos formas. ¿Con qué las generamos? Con la materia que atraemos de aquí, de la que está fuera de nosotros, la atraemos. Esto seguro que Aníbal explica mucho más adelante en el libro, pero todavía no hemos llegado a esto. Fijaros que todavía nos está explicando cómo se forman estos planos, cómo se forma la materia de estos subplanos, de arriba abajo en orden de descenso que nos ha descrito y cómo luego empieza el orden de ascenso. Yo quiero llamar la atención sobre algo que es muy importante. Yo me he ido encontrando, ¿no? Cuando Annie Besant escribió este libro y otros autores, y la señora Blavatsky, por supuesto, no había ordenadores. En su tiempo no había ni bolígrafos. Escribir con pluma y lápiz era tela marinera, cuando ellos tenían todo escrito, me imagino yo que para modificar el orden de lo que ya tenían escrito, si se daban cuenta de que tenían que cambiar el orden de ciertas cuestiones, tenía que ser un trabajo tremendo. Nosotros ahora, yo si tengo que modificar algo, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, pues tengo que elevar una diapositiva, la tengo que llevar más arriba. Pincho y la arrastro y la llevo más arriba.
que tengo que modificar un párrafo o añadir esto que añado entre dobles comillas y en amarillo para clarificar algo, lo pongo. Que tengo que darle color a esto, le doy. Ellos no tenían nada de estos medios. Y es por esto que a veces encontramos que de pronto hablan de lo universal, hablan de unos aspectos superiores cuando está hablando de aquí, de pronto nos está hablando de lo particular, y entonces el que tenga que explicar estas cuestiones tiene que estar muy atento para saber estar centrado, saber de qué nos está hablando. Ese es un estudio muy profundo, si me permitís que me exprese de esta manera, porque en realidad es que lo es, de lo contrario no podríamos explicarlo, porque leer el libro lo ha leído mucha gente. Yo este libro lo leí en mi casa y no entendí nada. Para poderlo explicar, añadiendo los gráficos y diciendo esto va por aquí, lo otro va por allá, hay que hacer un estudio de tratar de profundizar, pues hasta donde uno pueda alcanzar, por supuesto hasta donde uno pueda alcanzar y no más. Pero lo digo en descargo de que nos demos cuenta de las dificultades que ellos tenían al tratar de explicar esto con los medios que tenían entonces. Esto era la segunda. Sí. ¿Y la primera que me has dicho cuál era? Que si el átomo permanente formado por Atma, Buddhi y Manas es el que reencarna en cada encarnación. No, Atma, Buddhi y Manas es la unidad humana, mónada humana. Los átomos permanentes son los que se vinculan por medio del hilo de vida llamada Sutratman. Estos átomos permanentes, que es uno aquí, en Manas, perdón, estoy mirando yo aquí, uno en Manas, otro en Kama y otro en el físico, se vinculan a esta unidad Atma, Buddhi, Manas, ¿sí? Y se vinculan, pero esto lo explicará más adelante. Sí. Solamente son permanentes uno aquí en Manas, uno aquí en Kama y uno aquí en el físico. En la desencarnación, y lo voy a poner solo como idea para que nos vayamos haciéndola, en la desencarnación el ser que somos se desviste del cuerpo físico primero, del denso, junto con el doble etérico y prana. Pero ¿qué hace el ser que somos? Recoge el átomo permanente, no lo suelta, suelta todo lo demás. Ajá. Pero el átomo permanente, que tiene el registro de cómo es nuestro cuerpo físico, en todas sus características, las que le son naturales e inherentes al cuerpo físico. Es como un ordenador, porque ya sabéis que se ha demostrado incluso a nivel científico que una partícula muy pequeña es un bloque de información en el que cabe, bueno, mucho más que cualquier ordenador de los que son conocidos. Sí. Y entonces él recoge esa información. Y cuando en lo que se denomina la segunda muerte se desprende del cuerpo astral cámico, el ser que somos, Atma, Buddhi y Manas, recoge en ese mismo hilo Sutratma el átomo permanente cámico y dice, esto es mío. Y ahí en ese átomo permanente, que por eso se llama permanente, recoge, ahí está recogida la información de cómo somos a nivel emocional, Sí. cómo respondemos. A partir de ahí, en la siguiente encarnación pone en actividad eso. Ajá. Pero nosotros durante la vida eso lo podemos mejorar o empeorar. Cuidado, todavía podemos ir en las dos direcciones. Con esto hay que estar muy atentos. ¿Se comprende ahora un poquito más Sí. sobre Sí. eso? Sí. Muchas Vale. gracias. A ti, Ramón. Hola a todos. Gracias, Clarisa, por la clase. Respondiendo también un poco a Maya, quería clarificar un poco, porque cuando se está hablando de esta esencia monádica, que para nosotros es
el subplano más elevado de cada plano. Para nosotros le llamamos subplano atómico. Cuando se dice atómico, no es lo mismo que lo que nosotros podemos entender por el átomo, porque los átomos que nosotros entendemos, el átomo de hidrógeno, de hierro, de cloro, de lo que sea, son átomos que están dentro de los 3 primeros subplanos, o sea, el Aquí sólido, el abajo, líquido y el gaseoso. aquí Entonces, abajo. cuando nosotros estamos diciendo aquí subatómico, atómico, no se está refiriendo precisamente a los átomos tal como nosotros lo entendemos. Seguramente son, no sé, algo diferente, mucho más sutil que lo que nosotros conocemos a nivel de sólido, líquido y gaseoso. Seguramente subpartículas o vibraciones o, en fin, no lo sé lo que será, pero no confundamos cuando estamos hablando de su nivel, de su plano atómico con los átomos que nosotros más o menos entendemos. Y lo que decías, Clarisa, de que cuando se habla de la esencia elemental ya no es atómico, ya no son estas pequeñas partículas o no sé qué será, ya es agrupaciones, o sea, son moleculares, ¿no? Ya Sí, el resto de subplanos son agrupaciones de algo que nosotros llamamos en teosofía atómico. ¿Okay? Muchas gracias, Ramón, gracias. Hola, gracias Ramón. Veo que lo has captado muy bien, ¿eh? Hola María del Carmen. A ver, gracias. Bueno, gracias, Clarisa, muy hermosa la explicación. Y aquí me surge nada más algo, bueno, lo traigo como una analogía. De cada ser humano tenemos una huella. Y bueno, yo he leído que no se repiten, que son irrepetibles. Y esto me lleva a hacer una analogía que pudiese tener relación con este proceso que explicaste este día, podríamos decir del retorno, pero dices, esto no se desaparece, esto sigue como es el alma, ¿no? ¿Podría tener alguna relación? Bueno, es una pregunta que a mí me surge. ¿Te refieres? Se oye un ruido, no sé si es en tu aparato. ¿Qué tocas? No toques objetos ni nada porque cascarrea. Entonces, ¿te referías a las huellas de la mano? Huellas digitales que sí, irrepetibles. Sí, claro. Ay, ahora lo entiendo, porque siempre me había causado, decía yo, bueno, pero si somos muchos, con las reencarnaciones, en realidad, pues la cantidad que tendríamos que dar, no es de que cada uno va teniendo una huella. Somos diferentes porque somos iguales en un sentido, procedentes de la divinidad, pero somos diferentes por cuanto ahora, vistos desde el punto de vista de la personalidad, el resultado que vemos aquí es el fruto de todas las encarnaciones por las que hemos ido pasando, el cúmulo de las experiencias en el plano físico, las experiencias emocionales, mentales, todo ese cúmulo de la evolución produce esto. Y no es igual uno a otro, ni siquiera los hermanos gemelos son iguales, porque su pasado puede haber sido muy distinto y lo que los ha llevado a ser gemelos en este nacimiento es el resultado kármico de aquel pasado en el que participaron juntos. Entonces, las huellas han de ser distintas, por muy gemelos que sean. Es muy interesante el tema. Muy interesante, porque cobra un sentido mayor. Es decir, eso... No te muevas delante del micro, por favor, porque cascarrea mucho. Oh,
Ha de ser por lo cerca, me voy a alejar del celular. Se oye mejor. Tienes momentos en que pierdo la voz. ¿Os ocurre también a vosotros, Ramón, que se pierde su voz? Vale. Bueno, No gracias. Gracias, María del Carmen. Es que se pierde tu voz porque cascarrea mucho. Lo siento, no. Hola, Carlos. ¿Dónde estoy? Silencia. Vale. Ya está. Sí. Hola, hola. Hola, ¿qué Una tal? pregunta. ¿Sí? Una pregunta, Clarisa, clarísimo todo lo expuesto. En la estancia 3, en la esloca 9, HPV nos menciona a 4 centros primarios o átomos preatómicos y les da nombre akáshico, etéreo, acuoso, ígneo, y nos hace una referencia a que es para hidrógeno, para oxígeno o hidrogénica y ozónica. Estos átomos preatómicos son de estos 3 átomos iniciales de los Mira, que nos estaba. ahora yo en este momento tendría que tenerlo a la vista y leer desde más arriba para ver desde dónde viene, a qué se está refiriendo. Pero seguramente, por lo que tú me estás comentando, y solamente refiriéndome por lo que tú estás comentando, seguramente se está refiriendo a los primarios que luego han de dar nacimiento a estos que conocemos aquí en el plano físico. Porque siempre hay los antecedentes, aquellos de donde viene la posibilidad de que se puedan expresar en el plano físico. Pero no te puedo afirmar ahora si no tengo toda la... porque estas cuestiones hay que verlas con mucho detenimiento. Gracias, Clarisa, muy amable. A ti, Salomón. Sí, hola Clarisa. Como Hola. siempre, Clarisa, muchas gracias. Espero que sí se me escuche bien. Sí. Oye, concerniente a la pregunta que hizo Amalia, me llamó mucho la atención la explicación que diste acerca de que cuando pues ya termina nuestra vida en la Tierra, nuestra encarnación presente, entonces el átomo, los átomos permanentes, ya sea físicos, astrales, cámicos, los va recogiendo, por decir así, la mónada, bueno, la tríada superior. Y entonces, mi pregunta es esa la manera en que tiene nuestra tríada de poder en la nueva encarnación darnos todas las características que nos corresponden? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, pero has empezado por el plural. Los átomos, no, el átomo físico permanente, el átomo astral permanente, sí. Okay. El átomo mental permanente. Sí, de acuerdo. Vale. ¿Pero todo es así como lo dije? Sí, lo has comprendido bien, muy bien planteado. Qué interesante. Muchas sí. Gracias, Clarisa. Una partícula tiene una capacidad de almacenamiento de datos impresionante. Bueno, esto la ciencia actual ya lo ha comprobado, Está todo hecho de paquetes de información, no sé, ahora no recuerdo exactamente cómo lo llaman. Paquetes de información, es una cosa impresionante. Pero cuando constatamos que en algo tan pequeño cabe tantísima información desde el punto de vista de lo que ha podido alcanzar la ciencia actual, nos damos cuenta de que las posibilidades son inmensas. Oye, Clarisa. Clarisa, ¿sí? Se llama cuántos. Los quantums. Los paquetes de información. Gracias. Oye, Clarisa, perdón. Sí. Es posible que a pesar de lo que van descubriendo la ciencia y que van, bueno, más bien van dándose cuenta que pues hay cosas que todavía no reconocen, pero a pesar de que sí van descubriendo cosas que están escritas dentro de, pues digamos, de los escritos de la doctrina secreta, ¿por qué no dan su brazo a torcer y se ponen a estudiar la doctrina secreta? Buena pregunta, Salomón. Buena pregunta. Verás,
Esto tiene un aspecto bueno y otro no tan bueno, como todo, ¿no? La ciencia física, los científicos, la comunidad científica, ha funcionado siempre por medio de sus instrumentos para analizar, para buscar, para indagar, los microscopios, los telescopios, los aparatos para analizar ondas de radio, de ultrasonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa inmensa, ¿no? Pero siempre con aparatos. Aún así, la mayor parte de lo que están exponiendo a día de hoy, la mayor parte, se plantea como teorías. Cuando Sí. se habla de teoría es, bueno, parece que esto es así. Pero lo que ha tenido de bueno la ciencia, por lo menos a lo largo de siglos, es que cuando descubren algo nuevo que modifica lo anterior, la Sí, lo desmienten. ciencia es capaz de rectificar y decir, señores, que pensábamos que esto era así, pero acabamos de descubrir que va por otra vía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia es capaz de hacer estas rectificaciones. Pero, si bien ha habido algunos científicos de renombre, Einstein fue uno de ellos, que tenía la doctrina secreta, según se dicen, yo no lo sé por qué no estaba, pero que la tenía en su mesilla de noche, y habrá habido otros, y ha habido personas de renombre, que no tengo yo lista a mano ni nada, pero ha habido una lista de personas científicas que tuvieron contacto con la sociedad teosófica y que se sumergieron en el estudio de la doctrina secreta y tal, y que quizás por medio de esos procesos meditativos alcanzaron a hacer emerger de aquello que está, porque no puede emerger algo que no esté previamente en los planos superiores. De la nada no surge nada. Cuando surge algo a la manifestación es porque el científico lo ha traído a la luz de este conocimiento exterior, lo ha rescatado, ha tenido una iluminación, de un eureka de aquellos de, oh, anoche se acostó con la cosa aquella de que qué es esto y qué es esto y qué tal, y llega un momento, medita, y a veces no es ni siquiera por su propia inspiración, sino que la ley determina, que esto tiene que aparecer ahora, la luz, es la hora de que esto emerja la luz. ¿Por medio de quién? Pues de este científico que está aquí trabajando como un denodado para encontrar las respuestas. Y entonces, pues es una inspiración que le llega al científico y emerge a la manifestación algún encuentro, alguna característica, algún descubrimiento de un carácter realmente importante, ¿no? Ahora bien, nosotros estamos hablando de 7 planos. Estamos hablando del principio, como dice la doctrina secreta, ir de lo universal a lo particular. Y estamos empezando arriba y descendiendo. Y luego, cuando ya hayáis descendido, luego empezad por el método contrario, ascender. Estamos haciendo ese método, que también es método platónico y tal, ¿no? Pero entonces resulta que es claro, la ciencia con sus instrumentos no puede ir más allá, pues como decía Luis, de los quantums. Ahora el aparato este del circuito que están haciendo en Suiza, los hadrones, el bosón de Higgs, etcétera, etcétera, ahora van... Sí, Acelerador de partículas. Acelerador de partículas, gracias Luis. En el acelerador de partículas van a poner ahora más potencia para ver si consiguen mayor. Esto lo estaban anunciando hace pocos días, ¿no? Entonces, los científicos tienen que manejarse con lo que tienen y llegarán hasta esos niveles. Pero no tienen aparatos para poder estudiar, investigar esos otros planos de existencia
que son de una materia tan sutil, no tienen aparatos para ello. Los aparatos que, por ejemplo, decían que fotografiaban el aura humana, ¿os acordáis ya que hubo, bueno, un boom muy grande sobre los aparatos Kirlian. Sí, la cámara Kirlian que fotografiaba la aura humana y tal. Bueno, pues lo que fotografiaban era parte del doble etérico y si el aparato era muy bueno, pues fotografiaba algo. Pero inclusive eso, que sería el aura del cuerpo físico y no sé si mucho más o algo del cuerpo astral, ya me cuesta a mí. Había unas ferias en Barcelona, no sé si todavía las hacen, yo no fui nunca, pero sé que cada año hacían una feria. Y había muchos materiales, muchos aspectos de todos esos mundos, ¿no? Y entonces había paradas en esta feria en Barcelona en las que ponían esas máquinas Kirlian y la gente iba allí a hacerse fotografías de su propia aura y se iban ahí con una fotografía de su aura y se iban la mar de contentos porque tenían una aura maravillosa y fantástica. Y hubo un avispado que dijo, a ver, yo quiero saber qué es lo que hay aquí, de verdad. Y este se plantó así en un ladito y fue observando. Y había un ciclo de fotografías que se repetía. No sé cuántas eran, no sé si eran 8, ni si eran 10, ni si eran 12, esto no lo sé. Ni si lo dijeron no lo recuerdo tampoco, ¿eh? Pero había un ciclo de fotografías. Cuando se acababa aquel ciclo, se repetía la primera y luego la segunda que ya había visto. Y así. Así que cuando pasaba un número de personas, a aquella le daban la misma fotografía que le habían dado al que hacía 12 o al que hacía 14, es igual, al que fuera, ¿no? Entonces aquel dijo, pues aquí ni Kirlian ni nada, estos están engañando a la gente, porque además pagaban dinerito por hacerse la foto. Dice, bueno, pues ¿qué es lo que fotografían? Pues sí, hay aparatos que pueden tomar alguna parte de la materia sutil, algunas máquinas fotográficas que ahora son muy definidas, fotografían partes de esa cosa etérica del plano físico que no se ve con la vista ordinaria física porque nosotros la tenemos desenvuelta dentro de unos límites de captación de la luz y lo que está por encima y por abajo pues nuestros ojos no están desarrollados, pero no porque nada, sino porque en este momento captamos la materia que tenemos que captar y el resto está ahí, pero no la vemos. Pero algunas máquinas de estas de fotografiar que son muy, muy finas, captan otras cositas que no se ven con los ojos físicos. Pero todo esto todavía es muy de aquí abajo, de la parte sutil del plano físico y quizás, y aquí pongo el quizás, algo de la parte más densa del plano cámico astral. Y la ciencia se tiene que manejar con lo que tiene, por lo tanto, pues tardará mucho en poder aceptar o admitir. ¿Cuándo será que el nivel general de la humanidad pueda acceder y profundizar acerca de esto que estamos nosotros tratando de estudiar y comprender? Cuando desarrollemos nuestra propia conciencia a nivel general. Y ahora seguramente que hay una minoría, por ahí hay hermosas flores, pero es el invierno en cuanto a ese desarrollo, ¿no? Sí, la mayoría de nosotros no podemos percibir esos mundos superiores y sutiles, no los percibimos, la mayoría de nosotros. Yo no hablo de nadie en particular porque no sé nada de nadie ni conozco nada. Esas cosas quien las tiene no las dice, no las publica, porque son cuestiones a reservar. Pero cuando el nivel de desenvolvimiento de la conciencia, eso que estamos tratando ahora de comprender por dónde va la cosa, sea mayor a nivel general en la humanidad, los aparatos científicos no serán necesarios, porque todos, con nuestros aparatos científicos interiores,
que es de donde surge la posibilidad de desarrollo de los aparatos científicos exteriores, nosotros habremos desarrollado para poder trabajar con ellos en general y podremos directamente contactar y percibir esos mundos sutiles, los seres que los forman, los materiales que los forman, las jerarquías que trabajan en ellos, ¿no? Y bueno, eso será fantástico. Esto pinta bien, pero nos falta un poco todavía para que podamos alcanzarlo. Muy amable, Clarisa. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿hay alguna cosita más que se os ocurra? ¿O por hoy nos quedamos ya? Hay mucho sobre lo que meditar, ¿verdad? De lo que se ha expuesto. Sobre todo de la enorme responsabilidad que tenemos por el uso que hacemos. Porque parece que es que eso ocurre fuera de nosotros y que no tiene que ver. Todo tiene que ver con nosotros. Absolutamente todo. Pero es una maravilla. ¿Verdad? Pues nos emplazamos para el próximo jueves y aquí detenemos la grabación, recordando nuevamente que el próximo domingo es el día del loto blanco. Os pasaré la información. Lourdes, has levantado la mano. Hola. Uy, ha desaparecido. Ya, sí, la bajé, porque como ya iba a cerrar, ya dije, no, bueno, ya después. No, si querías decir algo, adelante. Bueno, una duda que he tenido hace tiempo y es conforme han pasado los tiempos, la población humana ha aumentado, lo que implicaría un aumento de almas. Aunque también hay una, bueno, o sea, voy para que me podáis explicar, pero también hay una disminución de seres vivos, o sea, por ejemplo, animalitos que han desaparecido, ¿no? Que es donde se han vuelto especies que ya no hemos podido ver. Mi pregunta sería, ¿las almas de dónde nacen? O sea, ¿de dónde llegan? Porque, a ver si lo aterrizo bien. Hemos visto, bueno, principio femenino, principio masculino, y hay un momento en el que nosotros conoceríamos en la materia como la inseminación. Entonces, ¿en qué momento es cuando se activa precisamente ambos principios para dar una nueva vida o crear un nuevo ser? ¿Es cuánto? Es que lo que participan el padre y la madre para ayudar a que un ser venga es solamente una pequeña, muy pequeña colaboración. Ellos no generan el alma ya estaba ahí esperando. El alma es ese conjunto humano, Atma Buddhi Manas, que ya se formó desde hace muchísimo. Son las mónadas humanas, llamadas así, y esas son las almas humanas. Pero desde que comenzó la humanidad en este planeta Tierra, hubo un momento en que se cerró la puerta y no se generan más nuevas almas humanas. Somos los que somos. Lo que pasa es que ahora hay 7.000 y pico de millones de seres humanos encarnados. Pero hay muchísimos más miles de millones que no estamos encarnados, no están encarnados, están en el mundo cámico astral. Entre dos encarnaciones, porque desencarnaron del cuerpo físico, pero todavía no han pasado al estado de Devachan. Y hay muchos más miles de millones de seres que están entre dos encarnaciones en el periodo que se denomina de Devachan,
descrito por la Iglesia Católica como el periodo de cielo, solo que es temporal, esperando que les toque el momento para una nueva encarnación. El hecho de que por épocas aquí haya más y luego haya menos es cíclico. Es cíclico, pero las almas están aquí y están en los otros planos y el conjunto es de muchos miles de millones. Por eso es que solo es la oportunidad de ser material como humano. Hay que aprovecharla para aprender Sí, y entender un poco más para sí. poder hacer conciencia. Bueno, que mi conciencia pues sea más evolucionada. Claro, por supuesto, porque la etapa humana, aunque se constituye de muchas cientos de encarnaciones de cada uno de nosotros, venimos, vamos, volvemos, nos vamos, volvemos, nos vamos, porque esto requiere para el desarrollo de la conciencia total a la que puede llegar un ser humano, conciencia total como ser humano, que luego hay otros periodos superhumanos. Pero para desarrollar toda esa conciencia posible por medio del proceso humano, se requieren cientos de encarnaciones. Ni 50 ni 100, son cientos de encarnaciones. Ninguno de nosotros a lo largo de esta existencia puede decir que ha pasado de la ignorancia a la conciencia total. ¿Qué es lo que conocemos realmente del universo en el que vivimos, de todos esos planos que tratamos de explicar y de describir, de los seres que lo habitan, de los sistemas solares, las galaxias, las leyes que sostienen todo esto? ¿Qué es lo que conocemos de todo esto? Pues yo el 30 de este mes cumpliré 75 años y me voy a ir un poquito, muy poquito menos ignorante de lo que vine. Un poquito menos, pero me voy a ir muy ignorante todavía. Entonces, gracias a que está hecho todo con esa voluntad, sabiduría y amor divinos, que nos es dado poder volver aquí y seguir desarrollando la conciencia una y otra vez a mayores grados hasta que un día alcancemos esa plenitud de conciencia a la que estamos destinados todos. Así que Gracias. vale la pena aprovecharlo ahora, siempre ahora y aquí. Un motivo puede ser completamente altruista, pero voy a explicar el que nos es más próximo, que es el egoísta, porque este lo reconocemos muy fácilmente. El principal motivo para conocernos a nosotros mismos es dejar de sufrir. Solo el que se conoce a sí mismo puede llegar a dejar de sufrir. Esto es importantísimo. Y la parte altruista de esto es que solo cuando vamos comprendiendo todo esto, dejamos de hacer sufrir a los demás. Esta es la parte altruista, porque hemos de conocernos mejor, conocer el universo en el que vivimos, las leyes que lo sostienen, porque comprendiendo nos damos cuenta de la unidad de la vida de la que formamos parte todos los seres, los humanos y además todos los demás reinos. Y entonces a uno no se le ocurre hacer cosas que causen sufrimiento a los demás seres. ¿Verdad? Sí, porque he comprendido mi origen. Bueno, y a su vez el de todos. El de todos. Y entonces uno dice, yo no puedo hacer esto porque esto hace sufrir. Ya no se puede. No se puede porque realmente es que no surge de lo interno el hacer algo que va a producir sufrimiento a otras criaturas. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues queridos hermanos, vamos a detener ahora sí ya la grabación. Os iba a recordar en aquel momento que el domingo es el día del loto blanco y que os pasaré el recordatorio por si algunos no lo habéis recibido, porque sé que en algunos lugares y logias lo celebran el sábado, un día antes,
pero nosotros, la sección española, lo ha planteado en el propio día 8, que es domingo, y entonces os enviaré el recordatorio por si os pudiese interesar acompañarnos en esta celebración. ¿De acuerdo? Gracias a todos, nos vemos prontito.